Los proverbios son para la boca, son para repetir, son para memorizar y son también para impactar a otros. Pues en esta clase el profesor Murray y José nos van a dar algunas estrategias para poder traducir los proverbios de una forma memorable. To use proverbial form La primera es usar la forma proverbial, to try and make it concise, short as possible, tratar de hacerlos breves, lo más corto posibles, but also we want it to have at least most of them, some of them, not maybe all of them, but to have some kind of arresting or striking form to give impact, right? pero también queremos que por lo menos algunos de ellos, por lo menos en los que podamos, tener una forma llamativa que pueda atrapar y que pueda impactar a la gente. And one way of doing that is vivid imagery. Sometimes the original proverb has vivid imagery. Y una manera de hacer eso son las imágenes vivas o vívidas, ¿verdad? Que la mayoría de los proverbios tienen. You might sometimes occasionally have to change the image to make it more vivid or to make it better in your language. En algunas ocasiones, quizás ustedes cambien o quieran cambiar las imágenes que están en los proverbios para hacerlo más vívido en sus traducciones. So this is a matter of experimentation, experimenting with it. Así que esto realmente se trata de experimentar, que So nosotros it's podamos this, experimentar con ellos. it's this first strategy we're going to talk about now. De esta primera estrategia es la que vamos a hablar hoy. But last week we talked about the booklets strategy as well, La semana pasada estuvimos hablando de la estrategia de los folletos o libritos, because the proverbs are all mixed up. We can make them into topics, choose relevant topics and relevant proverbs on that topic. porque los proverbios están todos entreverados, entonces nosotros podemos elegir un tema y elegir todos los proverbios que hablen sobre ese tema And we can add pictures y podemos agregar imágenes to attract people to, para atraer a la gente para que lea los proverbios. and the third strategy is to add explanations. Y la tercera estrategia es agregar explicaciones. That gives us more freedom in translation. We don't have to try and get all of the meaning into the translation because that will make it too long. But we can have a nice short proverb that is easily remembered, but the explanation also helps. Eso nos da un poco de libertad también en la traducción. A veces no queremos agregar toda la explicación del proverbio porque va a hacer que sea muy largo, pero de alguna forma, en una manera breve, podemos tener un proverbio que se entienda con las explicaciones adecuadas. So right now we're talking about strategy number one. Así que ahora vamos a concentrarnos en la estrategia número 1. And then after the break, Rachel will talk about 7 tips for translating proverbs. No, the listens. She will not talk about it. She'll not. No. She says she will. She will? Okay. Bueno, después del... sí. It's on the schedule. Oh, yeah. My mistake. Después del receso, con Raquel vamos a ver algunos consejos para traducir proverbios. Last week we investigated local proverbs already. La semana pasada ya estuvimos investigando los proverbios locales. To some extent, we also talked about booklets. También hablamos de folletos, libritos. That's strategy number 2, and there are 3 strategies. Esa es la estrategia número 2 de las 3 estrategias que vimos. And then she'll talk more about these ones. Number 4 is number 3 on the previous slide, an explanation. Después va a hablar más de esto. El número 4 acá es el número 3 de las estrategias que vimos recién. And then number 5 is what we're going to talk about now. Y número 5 es lo que vamos a hablar ahora, Try experimentar, tratar diferentes formas. Which option sounds most like a proverb in your language? ¿Qué opción suena más como un proverbio en su cultura? And she'll talk about the other steps there. Y ella va a hablar también de los otros consejos ahí. And I'll leave her to talk about the 6 deadly sins to avoid. Y también le vamos a dejar a ella hablar de los 6 pecados capitales para evitar. But just to say that the 6th one, the last one, is what we're talking about this morning. Don't translate them into long, dull, detailed prose that tries to get all the meaning in there, but try to make them short and punchy and memorable
Add chili. Pero quiero mencionar que este último punto, el número 6, no los traduzca a una prosa larga, aburrida y detallada, es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. No traducir, poner todo el significado, todas las explicaciones, sino tratar de hacerlo corto, de tratar de hacerlo llamativo y agregarle picante, ¿verdad? Para hacerlo memorable y contundente. So this involves crafting, like when a potter is crafting a pot, or when a sculptor is making a sculpture. It involves crafting your translation, taking time to do it. Esto implica elaborar o pensar detalladamente en cómo hacerlo, así como un hombre o un escultor hace su escultura, él piensa, él elabora, él arma todo eso. Nosotros también tenemos que elaborar los proverbios o las traducciones proverbiales de esa forma. Part of that crafting is to make it short. Parte de elaborarlos es hacerlos cortos, breves. Another part is making it striking. Otra parte es hacerlo llamativo. Another one is to make it catchy or memorable, if it has rhythm or if it has sound patterns. Otra forma es hacerlo memorable, pegadizo, que tenga ritmo, que tenga un patrón de sonidos. And then for some of the proverbs, especially those that have imagery already, try to make the imagery vivid in your language. Y para aquellos proverbios que ya tienen imágenes, tratemos de hacer esas imágenes vívidas en nuestros idiomas. So let's look at each of these four. Así que vamos a mirar a cada uno de estos 4 puntos. Translating proverbs involves two challenges, like I said in the very first class, unpacking your suitcase, but also repacking it again afterwards. Traducir proverbios involucra 2 desafíos, como he mencionado antes: desempacar y después volver a empacar todo lo que trae un proverbio. First, we have to unpack the meaning. Primero tenemos que desempacar el significado. It is very often difficult to understand proverbs in a foreign language and a foreign culture. Es difícil entender los proverbios en una lengua y en una cultura extranjera. Even if you understand the words, you don't always understand the meaning of the proverb. Incluso si, aunque entendemos muchas veces las palabras, no entendemos completamente el significado. So unpacking is not an easy task. Así que desempacar no es realmente una tarea fácil. And then repackaging all that meaning back into a suitcase is also difficult. Y volver a empacar todo ese significado, todo lo que sacamos del desempaque en una maleta nuevamente es también difícil. So that it both conveys the same meaning Para que ambos transmitan el mismo significado and sounds like a proverb. y suene como un proverbio, y suenen como un proverbio. Short, catchy, striking. Breves, pegadizos, llamativos. Both accurate and proverbial. Ambos fieles al texto original y proverbiales también. So we do have to get the message accurately, but we also have to try and make at least some of the proverbs sound like a proverb in our language. Así que Sound like a nice short saying. nosotros tenemos que transmitir el significado de manera fiel al mensaje original, pero también tenemos que presentar estos proverbios de una forma corta, de una forma proverbial, como dichos, como refranes, etc. We could just do a translation that sits on a shelf, or we could do a translation that is proverbial and we hear it on people's lips, on their speaking. Podemos hacer traducciones que al final solamente queden en un estante acumulando libros o acumulando polvo, o podemos hacer realmente que la gente hable estos proverbios, que estén presentes en la boca de las personas. Okay, so tip number 5 is experiment with several different ways of translating it. Así que está mal acá el número, pero el consejo número 5 es experimentar con varias formas de traducirlo. So the first question to ask is, what words can we delete? La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué palabras podemos eliminar? So we translate a proverb and we see that we put all the words in, all the grammar words and so on, and then we think about it afterwards.
Maybe we can get rid of some of these words, or maybe we can express it more briefly, more concisely. Traducimos todo el proverbio, ponemos todas las palabras que necesitamos, incluyendo las palabras gramaticales. Luego pensamos cómo podemos hacer este proverbio más breve, qué palabras son innecesarias, cómo poderlo hacerlo de forma más concisa. And also, how can we make it more striking, more memorable? Y también cómo podemos decirlo de una manera más llamativa, más memorable. Try different alternatives. Try 3 or 4 ways of translating it, and then choose the alternative that sounds most like a proverb in your language. Traten diferentes alternativas, hagan como 3 o 4 opciones y luego elijan cuál de las opciones es la que mejor suena como un proverbio en nuestro idioma. Which is the easiest to remember, which will get their attention more strikingly. ¿Cuál es el que va a ser más fácil de recordar? ¿Cuál es el más llamativo, el que va a traer su atención? So the main thing is that its form is striking. That's the definition of a proverb, basically. Así que la forma principal o lo más importante es que su forma sea llamativa. Eso es por definición también un proverbio. So we use lots of poetic devices and idioms. Así que normalmente usamos muchos elementos poéticos y frases idiomáticas To make it more striking. para hacerlo más llamativo. But just putting lots of idioms and poetic devices in it doesn't automatically make it into a proverb. Pero poner frases idiomáticas y elementos poéticos no lo hace realmente o automáticamente ser un proverbio. For example, New Living Translation in English says, some people are so lazy that they won't even lift a finger to feed themselves, which is using a nice idiom, but it's still not very proverbial. Por ejemplo, la nueva traducción viviente en inglés no suena tan proverbial. Hay gente tan perezosa que no levanta ni siquiera un dedo para alimentarse. No levanta ni siquiera un dedo es una frase idiomática, pero no lo hace sonar de forma proverbial. Doesn't really get the humor across. Humor. It doesn't really what? It doesn't sound funny in English. Y tampoco suena muy cómico o muy divertido en inglés. Whereas the New Jerusalem Bible is more proverbial, even without using any idioms or poetic devices. Pero la nueva Biblia de Jerusalén en inglés es más proverbial y no está usando frases idiomáticas. En el plato, el holgazán mete la mano, pero llevárselo a la boca no puede. So let's say that again using actions, all right? Into the dish, the idler dips his hand, but bring it back to his mouth. He cannot. En el plato, el holgazán mete la mano, pero llevárselo a la boca no puede. It's a funny, the humor comes across in that translation. Y en esta traducción sí se ve el humor que se está transmitiendo. It's an unusual word order, Es una forma inusual en cuanto al orden de palabras. and that is one of the features of many proverbs in many languages. Y esa es una de los elementos más comunes en muchos idiomas, especialmente en los proverbios. We normally say he cannot bring it back to his mouth. Normalmente nosotros diríamos, no puede llevárselo a la boca de vuelta. But it just sounds much more proverbial to say, bring it back to his mouth, he cannot. Pero suena más proverbial decirlo, llevárselo a la boca no puede. Another example, Otro ejemplo, this is about brevity or short, keeping it short. esto es acerca de cómo mantener los proverbios breves. So maybe you can. Este también es un ejemplo del inglés. Proverbios 20:14. Es malo, dice el comprador, pero cuando se va, entonces se jacta. Esta es de la versión estándar revisada, algo así. Revised Standard Version. Revised Standard Version. Y después tenemos la nueva versión estándar revisada que ellos acortaron el proverbio. En la segunda edición o la nueva edición salió mal, dice el comprador. Luego se va y se jacta. Redujeron 3 palabras al proverbio. Yeah, so
That's closer to what the Hebrew actually says. There's no it is, or but when he. Esto es un poco más cercano a lo que es el hebreo. En el hebreo no hay es, sino que directamente mal, mal. So when you're translating Paul's letters, you might want to put all of those words in, but when you're translating Proverbs, you might want to leave some of them out. Cartas. In other words, they do not have to be complete sentences. En otras palabras, no tienen que ser oraciones completas. It's more impactful if they are not. De hecho, es más impactante si es que no lo son. It strikes you and you think about it, Te llama la atención, piensas acerca de ello and you're more likely to remember it also. y también es más probable que lo recordemos. Okay, another example. Solo para mencionar, en inglés es diferente el número de palabras. En inglés la primera versión tiene 17 palabras y la nueva versión tiene 10 palabras nomás, para los que hablan inglés. Seguimos viendo ejemplos. Estos ya son del español. Proverbios 26:12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Biblia de las Américas tiene 19 palabras para este proverbio, mientras que en hebreo solamente son 7 palabras. ¿Podemos hacer más corto este proverbio en español? Miren si quitamos, por ejemplo, esas palabras que están subrayadas. ¿Ves a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza para un necio que para él. Ahí le quitamos 2 palabras y reformulamos un poco esa parte que decía que se tiene por sabio. Pero podemos hacerlo más corto todavía. Sabio en su propia opinión, un necio tiene más esperanza. Solamente 10 palabras en español. ¿Qué piensan? ¿Es entendible la última opción? ¿O no entienden? ¿O le falta algo? Se entiende, ¿no? Así como está, se entiende. Por más de que no tenga tantas palabras gramaticales, tantas como lo tiene la Biblia de las Américas o las traducciones en el español, pero podemos tratar diferentes formas. Podemos ir sacándole palabras y viendo cuál es la mejor forma de hacerlo corto, de hacerlo entendible y de hacerlo también, como dijo Murray, llamativo para nosotros. ¿Sigo? I continue? Yeah. Seguimos con otros ejemplos. Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Biblia de las Américas tiene 13 palabras y siempre decimos que Biblia de las Américas, Reina Valera son versiones que son más literales. En hebreo solamente hay 7 palabras. La versión TLA, traducción al lenguaje actual, tradujo este versículo con solo 8 palabras. El vago y el destructor hasta parecen hermanos. El vago y el destructor hasta parecen hermanos. ¿Sí? Todo eso ya nos dice el mensaje de ese proverbio. Es corto, seguramente lo vamos a recordar. No es un proverbio que conocemos así en español, pero se puede hacer popular. Uno lo puede mencionar, uno lo puede decir en la comunidad. Podríamos agregarle una explicación, ¿verdad? El vago y el destructor hasta parecen hermanos. No producir es lo mismo que la destrucción. Podríamos agregarle esa segunda línea para explicar el significado. ¿Pero es necesario? ¿Podemos entender el proverbio sin esa segunda línea? Sí, ¿verdad? Es entendible, hace pensar
¿En qué manera se relacionan el vago y el destructor? Entonces, busquemos la brevedad, busquemos la forma de hacer más cortos nuestros proverbios, practiquemos a usar diferentes formas de traducirlo, saquemos todas las palabras que no son necesarias e incluso explicaciones que no son necesarias. A veces estamos pensando mucho en eso de la claridad y de poner explicaciones, pero en proverbios recuerden que también queremos hacer algo corto y memorable. And now here's a proverb that we looked at briefly last week. We'll look at it in more detail now, and we'll put it on the list for translating. Y aquí ahora tenemos un proverbio que hemos visto la semana pasada rápidamente, pero ahora vamos a mirar con más detalle y lo vamos a poner en nuestra lista para traducir hoy. One translation in English makes it two different excuses. Una traducción en inglés, que es la NIV de 1984, da dos diferentes excusas. You can read it. El perezoso dice, hay un león afuera, o seré asesinado en las calles. And the reason they decided to make it two different excuses is that lions do not murder people, only people murder people. Y la razón por la que ellos decidieron hacer dos diferentes oraciones o dos diferentes excusas es porque los leones no asesinan personas con esa palabra, ¿verdad? Sino que las personas asesinan a otras personas. So here the proverb writer is being innovative. He's doing something new. He's saying that the lion is going to murder me. Entonces aquí el escritor de Proverbios está haciendo como algo innovador, está diciendo como que el león puede asesinar usando el verbo de asesinar que solo es común entre personas. In other words, there's irony there, and it's pointing out the ridiculousness of his excuse. En otras palabras, hay ironía en esta imagen y también está apuntando a lo ridícula que suena a esa excusa. And it's funny, we are supposed to laugh at this lazy person and his very weak excuses. Y es gracioso. Se supone que nosotros tenemos que reírnos de esta persona que pone estas excusas tan débiles, tan frágiles. So another strategy in English translations is they just say, I will be killed in the streets instead of murdered. Otra estrategia en lo que él mencionó en inglés es decir simplemente seré muerto en las calles, que es una forma en la que tienen las versiones en español. La NBI, por ejemplo, dice, hay un león allá afuera, dice el holgazán. En plena calle me va a hacer pedazos. Entonces, ese asesinar o morir, en NBI como que traduce más en el sentido de lo que te haría un león. Me va a hacer pedazos. It will turn me into pieces. That version says. Yeah, okay. So in other words, that's what a lion does, right? Y eso es lo que hace el león, ¿verdad? Lion doesn't murder, El he león, tears you in pieces. el león no te asesina, ¿verdad? Te despedaza. But it weakens the proverb, it weakens the impact of the Pero proverb. de alguna forma debilita al proverbio, debilita el impacto que tiene el proverbio. There's a lion outside, I'll be murdered in the streets. Hay, It's much more impactful. hay un león afuera, seré asesinado en las calles, es mucho más impactante. And like I said last week, there's no way that lions would come into a walled city. This word for streets is only found inside a walled city. Entonces, perdón, como dije la semana pasada, no hay forma en la que un león entre en una ciudad toda amurallada y estas calles solamente estaban dentro de las ciudades amuralladas. That shows the ridiculousness of his excuse. Así que de alguna forma nos muestra lo ridícula que suena su excusa. If you do read English, look at the New Living Translation because they often explain the meaning of the proverb. Si es que hablan inglés, miren a la nueva New Living Translation, que es la nueva traducción viviente en inglés, que normalmente explica el significado del proverbio. Do you have it there? Or do you have I have a different one? different one from Spanish. So it shows you didn't underline the. Yeah, it says You can the point it out. lazy always put pretexts to not work. And then it says like a lion is Yeah. in the street and So wants to just eat. point out which words are added.
Entonces, esta es la versión traducción al lenguaje actual que también de alguna forma quiere poner el significado del proverbio. El Haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Entonces, es como que la tele agrega esta parte de pone pretextos para no ir al trabajo, para explicar el significado. Pero realmente eso fue un agregado de ellos que no está en el hebreo. So it explains the meaning of the proverb, which is a good idea, Explica el significado del proverbio, que es una buena idea, but it's very unlikely that people will be impacted by it or be able to remember it easily. pero es muy poco probable de que las personas sean impactadas por ese proverbio y lo recuerden fácilmente. So what have you got down here? Is that translation of this? So one way of translating it then in English would be to say the idols say, I can't go out today, so that's a rhyme, say and today. I'll be murdered for trying by a lion. Una forma de traducir esto en inglés, bueno, ya los que hablan inglés escucharon como rima en inglés, pero es el perezoso dice, no puedo salir hoy. En inglés, hoy y dice son palabras que riman. Sería asesinado si lo intentara por un león. So I can't go out today is not actually there in the Hebrew, but that's the meaning. He's making excuses why he can't go out and work. Entonces, esto es un ejemplo para mostrar que agregamos algo que no está en el hebreo. No puedo salir hoy, esa frase no está en hebreo, pero es el significado, le da sentido. It still connects murdered with lion, which is, I think, more impactful. Y todavía estamos conectando asesinato con león, que creo que da más impacto. Why? Because lions don't normally murder. ¿Por qué? Porque normalmente los leones normalmente no asesinan. Don't normally put those two words together. Normalmente no usamos esas dos palabras juntas, Well, you don't in Hebrew either. tampoco en hebreo, But so it's there intentionally. pero está ahí de forma intencional. And it's there to get the reaction from that worm there. Y está ahí para tener esa reacción como tiene el gusano ahí en la imagen. So try and make it short, try and make it rhyme if that's good for you, or sound patterns. Así que traten de hacerlo breve, traten de colocar incluso patrones de sonido o rimas, si es que funciona en sus idiomas. Most importantly, don't put out the fire of the original Hebrew. Pero más importante, no apaguemos el fuego del hebreo original. Don't take out the chilies that the Hebrew had. No saquemos los picantes que el Biblia y las Américas. Para que veamos un ejemplo de patrón de sonidos, dejé la versión en inglés, dejé el ejemplo en inglés porque hay no sé si es un dicho o una frase en inglés relacionado a este proverbio, no sé si es una versión tampoco, creo que solamente es una frase, donde tienen esto mismo: walk with the wise and you will be wise, follow fools and face your demise. Entonces hay un patrón de sonido. Ustedes pueden ver que toda la primera línea es la línea con W, con W, y la segunda línea es la línea con F. Aparte, hay sonidos que terminan igual: wise, face, wise, demise, ¿sí? Entonces se encuentra un patrón de sonidos. Y es fácil de recordar. La gente puede pensar, la línea 1 es todo con W, ¿cómo dicen acá? W, con W, y la segunda línea es con F. Un ejemplo usando la Reina Valera como base: el que anda con sabios, sabio se volverá; el que anda con necios, quebrado terminará. Entonces, no es completamente como en el inglés, que empieza una línea con una letra y la otra con la otra letra, pero podemos usar patrones de sonido. El que anda con es igual en ambas líneas. Y la terminación de sabios, necios y las vocales que están marcadas son iguales, como para marcar un patrón de sonido y recordarlo más rápido. El que anda con sabios, sabio se volverá; el que anda con necios, quebrado terminará.
So far, we've talked about three kinds of making it proverbial. One is make it short, one is make it striking, and then number three so far is make it catchy, memorable, for example, using sound patterns. Hasta aquí hemos hablado de 3 maneras de hacer cortos nuestros proverbios, ¿verdad? Tenemos que hacerlos cortos, breves, tenemos que hacerlo llamativo y tenemos que hacerlo también, el número 3, pegadizos, memorables, por ejemplo, usando el patrón de sonidos. Before we go on to number 4, are there any questions or comments? Antes que vayamos al número 4, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Tengo un comentario acerca de lo que hablábamos hace rato sobre León. Y una de las cosas que nos pasa es que muchas veces no tenemos varias palabras para entre asesinar We don't have many words for murder and... y matar. Entonces, ¿el león me va a matar o el león me va a asesinar? En algunas lenguas no podemos diferenciarlas. Bueno, y a veces, aunque pueda haber ciertas diferencias, Even if there is some difference, no todos los que hacemos traducción, not principalmente en mi caso, hablamos el español bien o entendemos el español bien. Entonces, eso también nos limita, so that us. ¿sí? Porque no entendemos la diferencia entre matar y asesinar. Kill and to murder something. Right. Yeah, thank you for that comment. It's a good comment, but I really just want to use examples. This was not a good example to use, but I'm trying to make principles that you can apply to other proverbs. Gracias por ese comentario. Realmente, aunque este no fue un ejemplo, lo que yo estoy queriendo hacer es mostrarles diferentes ejemplos de cómo tener principios que podamos aplicar a otros proverbios también. But you made an important point. Pero sí, hiciste un muy buen punto. Gracias. Gracias porque me ayudó, me ayudó en este verso. It's because you helped me in this verse. Any other questions or comments? ¿Alguna otra pregunta, comentario? There are languages where murder and kill are the same. Yeah. We will talk about it more, or No. we should answer that right now? Like Answer what? what to do when if they only have one word for killing? Yeah, then you have no alternative, but maybe there are other proverbs where this same principle applies, that don't put out the fire, don't use a more appropriate word for lion just because it doesn't make sense to you. It's supposed to strike you, it's supposed to puzzle you, and you have to think about it. Sí. Bueno, en este caso no, el ejemplo no fue tan claro, ¿verdad? Pero la idea es no apagar el fuego del hebreo, no dejar la intención de los autores al usar ciertas palabras con una intención de ponerle más picante, ponerle más algo al texto. Entonces, no tenemos alternativa para traducir. Pero en otros proverbios estemos atentos a este principio que él nos dio de mirar si el autor del texto original está tratando de mostrar algo o por qué usó estas palabras que no son comunes juntas. Sí, así como hace la NBI, it's more common in my language to say that the lion will eat me. Yeah, good. Well, that's nice and striking. Y sí, y eso es, de alguna forma suena bien y también es llamativo.
So this example didn't work, but as we go through the workshop, we'll try and point out some other examples. of the Así que capaz este sentence. ejemplo no funcionó tan bien, pero a medida que avanzamos en el taller vamos a estar utilizando otros proverbios para aplicar el mismo principio. Any other questions or comments? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ahí Meinardo tiene una pregunta. Es posible que veamos, vamos a seguir viendo esto más adelante. Estaba viendo de hacer oraciones cortas. Bueno, uno de los problemas que tengo es, Talking about por ejemplo, making short sentences. One of the uno de los problems I have proverbios is, que mencionó hace rato, hablar de destructor, ¿y cuál era la otra palabra? one of the proverbs that we mentioned is about the El Des- problema, destructor. ajá, ahí está, destructor y vago. 18:9. Bueno, vago creo que puedo tener una palabra para vago, pero destructor tendría que ser una oración. Y la mayoría de las veces So for in cuando this se case, for refiere instance, I can have a word for a this ciertos one, sustantivos, first one. entonces tengo que For hacer toda destructor, una I need to oración. do Entonces a a long veces sentence. esa oración, nada más de hablar a un personaje, So in this se case, convierte en una the línea, ¿no? description Entonces, of one eso character es la becomes desventaja que tenemos one whole line. de So this is one of the problems que tengo de reducir, that I have talking about shortening. de hacer los Sentences. proverbios cortos. Yes. Yes, this is what makes translating Proverbs very, very challenging. Y esto es lo que hace la tarea de traducir proverbios más desafiante. So if you can't do it, you have to explain it. That's fine. You have to do that. Si no lo puedes hacer, en este caso, por ejemplo, vas a tener que explicar o there poner might toda la be- explicación. Ujú. There might be a different proverb where you can make it nice and short. Pero puede haber otros proverbios donde puedas utilizar este principio de hacerlos que suenen bien y sean cortos. So these are just questions, can you make it shorter? Entonces, así que solo son preguntas. ¿Podemos hacerlo más breve, más corto? Can you make it more striking? ¿Podemos hacerlo más llamativo? Can you make it more memorable? ¿Podemos hacerlo más memorable? You may not be able to. Capaz no lo podamos hacer. Thank you for that. Any others? Gracias por esa pregunta. ¿Algún otro comentario o pregunta? Let's move on then to another example, Proverbs 26:20. Vamos a ir a otro ejemplo, Proverbios 26:20. Biblia de las Américas dice, por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. You want me to explain everything? Can you? No? Sure. Yeah, okay. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo donde podemos de alguna forma buscar una alternativa de transmitir el mismo significado, pero de una manera más proverbial, con algún patrón de sonidos, hacerlo breve. Vamos a ver qué aplicó la NBI en este caso. Sin leña se apaga el fuego, sin chisme se acaba el pleito. Con el carbón se hacen las brasas, con la leña se prende el fuego y con un pendenciero se inician los pleitos. ¿Cuál de los principios ustedes creen que aplicó acá NBI? De lo que vimos recién. Fuego y pleito tiene una, al parecer, de sonidos. Sí, ajá. La EO. Ujú. Un patrón de sonidos, ¿no? La terminación, hay un ritmo, también usa las mismas palabras, sin leña, sin chisme. Entonces, podemos traducirlo literalmente como tienen versiones como Biblia de las Américas, Reina Valera, pero también es bueno mirar cómo las versiones en español intentaron hacer esto más proverbial, ver qué elementos utilizaron. En este caso, la NBI utilizó un patrón de sonidos. This doesn't work in Spanish. That's fine. Shall we go on to the next example? Sí, y, should I mention this? También este proverbio como que nos recuerda un poco a lo que decía Santiago. ¿Se acuerdan de lo que decía Santiago en su carta?
Así que también en Santiago 3, versículos 5 y 6. La lengua es un miembro muy pequeño, pero imagínense que puede incendiar hasta un bosque grande como una chispa lo hace. Así también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y entonces este proverbio como que hace referencia al mismo tema. Si estuviéramos haciendo un librito sobre el habla, ¿sí? Esto podría ser un ejemplo. Colocamos el proverbio, lo que dice el proverbio, y del otro lado la explicación, y capaz podemos mencionar a Santiago, que hace referencia a la misma idea en su carta. Muy bien, vamos al siguiente. Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con inteligencia. Want to explain that? Or, yeah, sure. Hay en la versión King James en inglés, de alguna forma me estaba contando Murray que se parafraseó y se popularizó en una frase común que dice así: spare the rod and spoil the child, que significa escatima la vara y malcría al niño, ¿sí? Pero desafortunadamente Murray dice que esta paráfrasis no está captando el significado real del proverbio. Esto es lo que dice literalmente en hebreo. El que escatima la vara es el que aborrece a su hijo, pero el que lo ama es diligente para disciplinarlo. La importancia de la disciplina de los padres, esta es una nota de Net Bible, una versión en inglés que tiene muy buenas notas al pie, que pueden ser de mucha utilidad para la traducción de proverbios. Está online y también está en Paratext. La importancia de la disciplina de los padres se enfatiza con los verbos odiar y amar. Están ambos verbos ahí, ¿sí? Odiar a un niño en este sentido significa la esencia de abandonarlo o rechazarlo. Amar a un niño significa abrazarlo, cuidarlo. No disciplinar a un niño equivale a odiarlo, no preocuparse por su carácter. Y la palabra ahí, diligente, en realidad en hebreo es diligente desde temprano, como tiene alguna versión. En hebreo, esta palabra shahar, ser diligente, hacer algo desde temprano, podría significar ser diligente para disciplinar o ser tempranero o ser pronto para disciplinar. Y si comparamos cómo las diferentes versiones tradujeron esto, podemos volver a practicar el principio de hacer más corto nuestra traducción. El que escatima la vara es el que aborrece a su hijo, pero el que lo ama es diligente para disciplinarlo. La primera tiene 23 palabras en comparación al hebreo, que el hebreo solamente tiene 7 palabras. ¿Podemos hacer más corto? Bueno, tenemos la NTV, que incluso lo hace más largo, 25 palabras NTV. NTV es una versión que busca mucho explicar el significado de los proverbios. Pero hay versiones cortas también, como la TLA. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. 13 palabras. Vamos reduciendo el rango. La Reina Valera 60, que es una versión que solemos usar, tiene 18 palabras. El que destiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Podemos hacer más corto todavía? La NBI dice, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. 10 palabras. Y así, podemos intentar varias formas de acortar el proverbio. So sometimes it's possible to make it shorter. Así que a veces sí es posible hacerlo más corto. Not always, No siempre, but sometimes. pero a veces. It's always worth trying. Siempre vale la pena intentarlo. Maybe not in your language for this example, but maybe for a different example. Capaz no para el idioma de ustedes en este ejemplo, pero en otros ejemplos. Sí. Okay. Muy bien. 29:18. 29:18.
Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Versículo bastante conocido. Acá puse diferentes versiones y una de las más comunes es Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, como lo traducen. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Y yo no sé si en sus iglesias ha pasado que usaron este versículo como para decir, tenemos que tener una visión como iglesia, o incluso en los trabajos, en las empresas, muchas veces dicen, tenemos que buscar una visión, o si no, no va a haber orden, o si no, no va a haber desenfreno. Pero realmente está hablando de una visión de vida, así de tener una visión nuestra. ¿De qué está hablando el versículo? La Biblia de Jubileo dice, sin visión profética, el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Reina Valera dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Ahora sí, no es tan común en algunas iglesias decir, tenemos que tener una profecía para la iglesia para ver dónde nos vamos. Hay iglesias que lo hacen, pero en este caso, en el hebreo, la palabra profecía, que está acá como jasón, se refiere más a una profecía que viene de Dios, ¿sí? Entonces tenemos la Dios habla hoy, por ejemplo, que dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Las dos líneas contrastan. Algunos ignoran la ley de Dios, el mensaje de Dios, y viven sin límites. A eso es lo que se refiere la primera línea. Donde no hay profecía, donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Donde no se recibe la palabra que viene de parte de Dios, entonces el pueblo se desenfrena. En varias lenguas donde yo trabajo, profecía es una palabra que viene de parte de Dios, que de alguna forma mostraría en este versículo lo que el autor está transmitiendo. Entonces, la gente la gente ignora el mensaje de Dios y vive sin límites. Pero hay otros que guardan la ley, el mensaje de Dios, y son bendecidos. We learned last week this key number 5, take the two lines together. La semana pasada aprendimos esta clave, número 5, tomar ambas líneas juntas. La guía, la revelación, el mensaje de Dios fueron dados, pero las personas pueden optar por guardarlos o ignorarlos y rechazarlos. Any questions or comments? ¿Algún comentario, alguna pregunta en este versículo This one or the previous one? o en los que mencionamos antes? This is also about accuracy. What is the real meaning? ¿Se supone que es una manera de traducir ese versículo o simplemente es una explicación de una parte del significado? Abajo, lo que está abajo es la explicación nomás, no es una Ok, manera sí, de traducir. porque nada más quería aclarar eso porque si alguien lo traduce así, omite la parte que habla de bienaventurado o se desenfrena. Entonces, eso habla del efecto del hecho de que las personas tienen que tomar la decisión y eso es lo que el proverbio apunta a la persona que tiene que tomar esa decisión, pero eso no incluye todo el significado del proverbio. Esto que está acá en azul abajo es el significado nomás. Acá está el texto bíblico arriba. Ujú. Buena aclaración. She just clarified that this is the meaning, not simple to translate. Not how to translate. First, we have to unpack the meaning and then we have to translate it. This is just unpacking the meaning. Sí, primero tenemos que desempacar todo el significado y luego traducirlo. Esto que está abajo es solamente un ejemplo de cómo desempacamos el significado. So this is one of the keys we learned last week about unpacking the meaning. Y es una de las claves que también aprendimos acerca de desempacar el significado. Ujú. Then we have to think about how to repack Y it. luego tenemos que pensar en volver a empacarlo. Okay, any other? Yes, please. Sí, hay una pregunta acá. Sí, perdón, acerca de la palabra pueblo. So, about the Em, word people.
creo que algunas versiones lo tienen como nación. Some version have it as a nation. Bueno, cuando traducir literalmente pueblo nos lleva a otra cosa, ¿no? If we translate Entonces, literally people, es válido poner point to another gente, is it, could you put eh, people personas, en vez de persons. pensar un grupo grande. instead of thinking about a large group like a nation? I think the meaning here is nation. El significado aquí es nación. In English, people and nation overlap, but people can be used in a different way as well. En inglés la palabra para gente y naciones normalmente a veces se juntan o pueden significar lo mismo, pero también gente se puede aplicar a otro tipo de, But you could de use the word contexto. community or something Pero like pueden that. usar, por ejemplo, comunidad o algo parecido. So it's not the whole of Mexico, it's your people group, it's your nation, it's your Sí. ethnic group. Así que no está hablando de todo México, ¿verdad? Está hablando de tu pueblo, tu comunidad, tu grupo étnico. Pues en ese contexto, ¿no? So in this Está context, hablando it's al pueblo de Dios, talking sobre el pueblo de to the Dios, no, people no of God, a cualquier about the people nación. of Entonces, God. It's not no, talking no, no about está other hablando nations. de la ley de México, It's not talking about the sino law de of la Mexico. ley de Dios. Mm, Entonces, talking about the law yo of God. creo que Mm. tal vez So la I mejor think manera de traducir el pueblo, la nación aquí sería la the manera en la way que to translate traducen people or nation el here pueblo de should be Dios, people of God. algo así. Y después sí tiene su aplicación Then a otras we can naciones, apply that otros to other pueblos, nations. pero en el contexto va dirigido In the aquí context, específicamente al pueblo que recibió la the ley. people that receive the law. Mhm. Yes, Ujú, gracias. ujú. There is another example too. Righteousness exalts a nation. Hay otro ejemplo, la justicia exalta a la nación And the same principle would apply there too. y el mismo principio aplicaría ahí también. Tanto en las versiones en español hay se marca una diferencia entre una nación o un pueblo y la nación, el pueblo, porque generalmente creo que cuando dice la nación o el pueblo se refiere específicamente al pueblo de Israel. In the Spanish version, we don't know how much we have the difference between nation and people. It's like overlap. Pero hay algunas versiones que ponen como reino. There are some versions that put as a kingdom. Like this is something esto es algo para los gobernantes o algo así. Donde los gobernantes no tienen visión, su pueblo se pierde, algo así. Leí algunas versiones en español. So there are some versions that say that if the government don't have vision, the people will perish, something like that. Es que en hebreo no especifica, muchas veces no dice específicamente el pueblo de Israel, simplemente dice el pueblo y como fue escrito In Hebrew, por doesn't israelitas, para specify israelitas, se entiende que people están refers hablando to the de people of ellos mismos, Israel. ¿no? Just say people, but probably it refers to the Israel Entonces, people. eso nos puede ayudar So that can entender help us lo to que understand el que dijo el proverbio, el que escribió el proverbio the tenía en author of the mente. proverb is trying to say here. Sí, gracias. Ujú. There are three words in Hebrew for nation or people, but they're synonymous with each other. They don't distinguish. Sí. Hay tres palabras en hebreo para nación o para pueblo o persona, pero no son sinónimos entre sí, no, muchas veces no se distinguen. You have to look at the context to decide whether it's the nation of Israel or the surrounding. Tenemos que mirar si es según el contexto, si se refiere a la nación de Israel o se refiere a las naciones foráneas de alrededor de Israel. Any others? ¿Una otra pregunta? There will be time, maybe at the end as well. Let's go on. Seguramente habrá más tiempo para preguntas al final. Vamos a continuar. Here's a very nice picture, a very pleasant picture. Tenemos acá una imagen muy linda, muy placentera.
But we looked at this proverb last week, which has a very ugly picture. Pero este proverbio que miramos la semana pasada tiene una imagen muy fea, ¿no? So we have to match our imagery with what the original has. Así que tenemos que hacer coincidir nuestras imágenes o sí, la imagen con lo que el proverbio era. Don't try and soften the strikingness, the impact of the No, original. no tratemos de ablandar el significado o lo llamativo que quiso ser el proverbio en el original. Don't put out the fire. No apaguemos el fuego, Don't take out the chili. no saquemos el picante. Another example, Otro ejemplo, Proverbs 11:22. Proverbios 11:22. We said last week this is a funny proverb. La semana pasada dijimos que este es un proverbio gracioso. Read it. Anillo de oro en hocico de un cerdo, una mujer, pero sin gusto o discreción. La nota de Ned dice, un hermoso adorno y un cerdo son tan incongruentes como una mujer hermosa que no tiene gusto y no tiene juicio ético. La palabra gusto puede referirse al gusto físico, también puede referirse a la discreción intelectual o al juicio ético. Aquí probablemente significa que ella no tenía sensibilidad moral, ni decoro, ni buen gusto. Es impura. Su belleza será utilizada para malos usos. One translation in English is beauty that's reckless as a pig in a necklace. Una traducción en inglés es lo que él mencionó, que dijo Brenda Borger. En español podríamos decir algo como la belleza indiscreta es un puerco con gemas. It sounds funny in English, Suena gracioso en inglés and it's supposed to sound funny. y se supone que debe sonar gracioso. See how this- Amén. go ahead, Lord. Anillo de oro en hocico de un cerdo, una mujer hermosa, pero sin gusto y discreción. Vamos a volver a mencionar algo que hablamos la semana pasada, que es la relación entre los significados, entre las líneas paralelas. Está en la página 50 en adelante de nuestro material. Y habíamos visto un ejemplo de cuando una línea da una comparación y la siguiente da la aplicación de esta comparación. También Rachel presentó un PowerPoint sobre esto que decía proverbios con ilustraciones. Una línea presenta una imagen, una metáfora, un símil muchas veces, y la otra explica el significado, lo que se hace en este caso, ¿no? El anillo de oro es la imagen, el anillo de oro en el hocico del cerdo es la imagen y la aplicación está en la segunda línea. Así es una mujer que no tiene gusto, que no tiene discreción, que no tiene juicio ético. Estos proverbios activan la capacidad del oyente para entender la conexión de un mashal, que realmente ese básicamente es el proverbio por definición, comparando cosas, mostrando imágenes, hablando de temas, como parábolas en miniatura, que implican una comparación y nos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué esta imagen se puede comparar con esta aplicación? Por ejemplo, en 25:13, algo que es inusual es agregar una tercera línea para explicar exactamente por qué es la comparación. Como frescura de nieve en día de verano, es el mensajero confiable para quien lo envía, pues infunde nuevo ánimo en sus amos. Entonces la tercera línea explica la aplicación o la conexión que hay entre ambas líneas. But usually the point of comparison is not there explicitly. We have to work it out. Pero normalmente el punto de comparación no está ahí explícitamente, así que nosotros tenemos que trabajarlo. And that's intentional. We have to think about it. When we think about it, we're already engaged in the proverb. Y eso es intencional. Cuando nosotros tratamos de descubrirlo, tenemos que pensar sobre ello, y al pensar sobre ello es que nosotros podemos obtener todo el So what is the connection Así between que, the two lines? ¿cuál es la conexión entre ambas líneas? I already this. Oh, you have Yeah. already. Okay. Yeah.
Entonces, probablemente significa en estas dos líneas que ella no tiene una sensibilidad moral, no tiene un juicio ético. Es hermosa, pero sin esto es como que le pongan joyas a un cerdo, ¿sí? Al final su belleza está siendo utilizada para algo malo o para un mal uso. And if you can use a proverb or a saying that's already exists in your language, well and good. Y si pueden usar algún dicho, algún proverbio que hay en su idioma, entonces sería bueno usarlo. So in English, we can say putting lipstick on a pig. In other words, we don't change the character of the pig, we're just trying to change the outside. En inglés, por ejemplo, podemos decir poner lápiz labial en un cerdo. Es decir, no podemos hacer cambios superficiales o disfrazar la verdadera imagen de una persona. Still a pig. Todavía va a ser un cerdo. O como en español también tenemos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Que aplica el mismo principio, pero son dos imágenes distintas. Now, Wilf, you gave an example last week of using a saying in your language that you could use in a certain proverb. If you remember which one that was, maybe we'll get you to say it again, either now or at the end of this class. I'll try to remember. Ujú. Okay. Thank you. Le pidió a Wilf que recuerde lo que él dijo la semana pasada de un proverbio que se puede aplicar, de un proverbio nuestro local que se puede aplicar a un proverbio bíblico. Meanwhile, we'll say that sometimes an image does not work well. Mientras podemos decir que a veces una imagen no funciona tan bien. In Hebrew culture, it's totally incongruous, totally ridiculous, totally out of place to try and decorate a pig. En la cultura hebrea es totalmente fuera de lugar, no tiene sentido tratar de decorar a un cerdo. Pigs for them are very dirty animals, you don't touch them. Para los hebreos, los cerdos son animales impuros, animales sucios, no tenemos ni que tocarlos. But in some cultures in Papua New Guinea, women will sometimes even breastfeed the family pig. Pero en algunas culturas, como en Papúa Nueva Guinea, Breastfeed, breastfeed. breastfeed. A veces hasta dan pecho a los Ajá. cerditos. Sí, bueno, eso, a los cerdos. So that's very different from Hebrew culture where they don't even touch. Y eso es muy diferente a la cultura hebrea donde ni siquiera se podía tocar a los cerdos. And some of those groups, in order to display the wealth of the village, these pigs are still alive, they will wrap them up in pretty things and balloons and carry them around the village. Y en algunos de estas comunidades, para mostrar o como un simbolismo de las riquezas de la comunidad, ellos incluso toman a estos cerdos que están vivos, no están muertos, y los envuelven así en globos, los decoran con manteles, para mostrar eso, las riquezas de la comunidad. So here they are carrying them around the village. Next click. Así que acá están ellos llevando a los cerdos alrededor, por la comunidad. So to put a ring, a gold ring in a pig's snout would not seem strange to them. Así que poner anillo de oro en el hocico de un cerdo no sonaría extraño para ellos. Whereas to the Hebrew culture, it's totally strange, totally ridiculous. Pero para la cultura hebrea eso es totalmente extraño, ridículo. You might put a ring in the nose of a bull to control the bull, but never a gold ring in a pig. Capaz quieran poner un anillo en el hocico de un toro, de un buey para controlarlo, pero nunca en el hocico, un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Okay, so let's just conclude then. Muy bien, así que vamos a concluir. To translate, we need to focus on the main message and get that across. Para traducir necesitamos enfocarnos en el mensaje principal y transmitir ese mensaje. That's always priority number one, even for Proverbs. Sorry, what? It's always priority number Sí, one. esa es nuestra prioridad número uno siempre, inclusive en Proverbios.
But for Proverbs, we need to have a second priority as well, Pero para Proverbios necesitamos también una segunda prioridad, not as important as number one. no tan importante como la primera, Try to give it impact. pero tratemos de darle impacto picante. Use sound patterns, rhythm, Usen patrones de sonido, ritmo, wordplay, juego de idioms, palabras, modismos, frases idiomáticas. but even by trying to add those things, it must hang together as a proverb. It must gel together like, like jelly. Do you make jelly here or something like that? What's a good illustration? Bueno, yo usé la imagen de... Jello se usa aquí. Ujú. ¿Cómo, Elizabeth? Se hace gelatinas en México. Sí, ok. Entonces, a pesar de que agregamos todo esto, patrones de sonido, o tratamos de ponerle ritmo, juego de palabras y frases idiomáticas, aún así el proverbio debe mantenerse unido, como cuando usamos algo como pegamento o cuando hacemos gelatina. Se queda todo junto, compacto. So the ear your own ear tells you whether it hangs together or not. Y nuestro propio oído nos va a decir si el proverbio realmente está unido o no. Just like your tongue can taste food when the flavors are mixed together in a good way. Así como nuestra lengua puede probar el sabor de las comidas cuando los ingredientes están mezclados de buena manera. We don't want those flavors or those poetic devices to conflict with each other or clash. No queremos que esos sabores o estos elementos poéticos, en este caso, choquen entre sí o colapsen. It must sound nice to the ear. Debe sonar bien al oído. Even if it's unusual, it strikes the ear as odd. Aunque no suene tan común, o no sea una manera común de decirlo, debe impactar al oído, debe llamar la atención del oído. So it must hang together as a proverb. Yeah. Okay. And Sí, y esta semana veremos el caso de 17.1, Proverbios 17.1, para repasar todo esto nuevamente. okay, so here's an example from inventing. Aquí hay un ejemplo desde el área de la invención. Thomas Edison, an American who invented the light bulb, said this. Thomas Edison, el estadounidense que inventó la bombilla, dijo esto: no fracasé, solo descubrí 999 veces maneras de cómo no hacer una bombilla. Now, we may not have time to experiment with 999 different ways. Bueno, capaz nosotros no tengamos tiempo de experimentar traduciendo en 999 maneras posibles los proverbios. But if we experiment with 3 or 4 different ways and then choose the best. Pero si experimentamos con 3 o 4 maneras, entonces podemos elegir la mejor. Because our goal is to make that light bulb shine in the minds of the hearers. Porque la meta es hacer que las bombillas brillen en la mente de los oyentes. And so that takes some effort sometimes. Y eso toma esfuerzo a veces, toma tiempo. To try this way and another way and another way. Tratar de esta manera, de otra forma o de otra forma. So this is Proverbs for the mouth. Así que estos son los proverbios para la boca. 3 strategies. Number 1, Las 3 estrategias que vimos. Número 1, use proverbial form. usar forma proverbial, hacerlos breves, llamativos, usar imágenes vívidas de nuestros idiomas, experimentar. And last week we also looked at the other 2. La semana pasada también habíamos visto las otras 2 estrategias. Hacer folletos de temas seleccionados y agregar explicación. So what is our conclusion? Así que, ¿cuál es nuestra conclusión? The book of Proverbs is probably the most challenging book in the Bible to translate effectively. El libro de Proverbios es probablemente el más desafiante de toda la Biblia para traducir efectivamente.
not just accurately, but effectively. No solamente en cuanto a la fidelidad al texto original, but There are two biblical proverbs about that, not just accurately, but effectively. no solamente en cuanto a la fidelidad al texto original, sino también So effectively means efectivamente. with impact. Effectively means with impact and with striking and short. Efectivamente significa un buen impacto, breve, memorable, etc. There are two biblical proverbs about that. Y hay dos proverbios acerca de esto. Zeal without skill is not good. El- Rushing it misses the way. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada, la prisa produce errores. Or we can translate it a different way. O podemos traducir de una manera diferente, como hace la TLA. No es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. And there's another proverb that we've had already. Y hay otro proverbio que ya hemos visto. We're not sure about the meaning of one of those Hebrew words, the last one. No estamos muy seguros de cuál es el significado de la última palabra en hebreo, la que está marcada en rojo. It only occurs once in the Hebrew Bible. Solamente ocurre una vez o aparece una vez en la Biblia hebrea. Modern Hebrew it means wheel. En hebreo bíblico, no, en hebreo moderno, significa wheel, rueda, Wheel, yeah. rueda. But that's a guess. Pero ese es solo un intento por tratar de saber el significado. But in context, we can probably say that it's, so that's why some translation says well turned. Do you have that? Sí, pero en el contexto podemos ver los diferentes significados. Algunas versiones intentan well turned, Well turned or well expressed. dicha como conviene, como tiene la Biblia de Jubileo, dicha como conviene o bien expresada. Ujú. Or there are two other ways of translating it. Otras formas de traducir es dicha en su tiempo, consejo oportuno, dicha cuando conviene, etcétera. It may well mean both, well expressed and at the appropriate time. But what mean? Well, it may well mean both. Sí. Decirlo bien involucra ambos. Decirlo bien, que sea una idea bien expresada y que sea una idea dicha a su tiempo, en el tiempo correcto. And we translated it last week like this: apples of gold in a silver tray, words worded in a winning way. Y lo traducimos de esta forma la semana pasada: manzana de oro con figuras de plata, una palabra dicha de manera oportuna. And it takes time to do that. Y toma tiempo hacer eso. And we could even translate it more specifically, Proverbs presented in a persuasive way. O incluso podemos traducirlo de otra forma: un proverbio presentado de manera adecuada o persuasiva. So are there any other questions or comments about today's class? Así que ¿hay algún comentario, alguna pregunta más acerca de la clase de hoy? Si no hay ahí, yo tengo. Thank you. Sí. Mi pregunta es sobre el versículo 22 de capítulo 11. Acabamos de platicar sobre la mujer bella, pero tonta, que es como anillo de oro en el hocico de un puerco. Sí. Bien, estoy viendo que la mayoría de los textos en español como que enfoca más al anillo. El anillo es como si estuviera en el hocico del puerco. Entonces, el anillo es como lo bello y está en un lugar no adecuado. Not adequate for it. Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿puedo cambiar el enfoque a que ser una mujer
vamos a decir, fatua o tonta. Una mujer tonta es como si tuviera un anillo en su hocico. If like she has a ring on her snout. Mm. De la mujer. Ajá. Like a No, snout. no, perdón. Una mujer tonta es como Woman un anillo is like a en el hocico de un puerco o big sí. snout. Mm. Yes, I mean, that might be a good policy for you for this verse. Sí, creo que sería una buena política para ti, para traducir este versículo. But I also have another hand. I have two hands. On the Pero, other hand, pero yo tengo dos manos, así que por otro lado, ¿sí? on the other hand, don't be too quick to make it easier to understand. Some English translations do it that way as well. They explain the meaning before they give the picture. But to Pero- give the picture and let people wonder about the picture and then give the explanation can be more striking. Pero eso es bueno, pero por otro lado, no seamos tan rápidos en dar la explicación, como hacen muchas versiones en inglés, que ya dan la explicación de antemano, no le dan tiempo al oyente, al lector para pensar. Pongamos la imagen primero, o tratemos de poner la imagen primero, que también daría el sentido del proverbio de hacer pensar al oyente, a la So gente. that is a general comment, Así que ese es un comentario general. but maybe for this verse, for you in your language, it is better to make it clearer like that. Pero capaz para tu idioma, para tu traducción, es mejor hacerlo claro desde el principio. Bien, estoy viendo nada más esa opción. So I'm just looking Eh, for that no option. sé si eso es a lo que se refería Will, pero tal vez pueda aplicar para otras personas. I Aquí don't know if this me is what pa- Will is talking estaba hablando del orden de las palabras, así como Sí. está en español, habla del anillo, como si el anillo fuera lo principal, mientras que en la segunda línea la mujer es lo principal y parece que la comparación está entre el anillo y la mujer, pero parece, o sea, en cuanto al significado, parece que realmente el cerdo es la mujer sin discreción y el anillo de oro es su hermosura. Entonces, a lo mejor cambiar el orden de las palabras aclararía eso, decir, un cerdo con un anillo de oro en su hocico es como una mujer sin discreción, pero que es hermosa, algo así. Gracias, Raquel. Says Precisamente, correction. era mi pregunta. And we'll say, yeah, exactly that is my Mm. question. Ah. Correction, the order. Gracias. Good answer. Thank you. Any other? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? He's asking her to repeat that. Ok, Maynardo me está So, pidiendo que she's lo gonna- repita. Parece que realmente la comparación aquí es el anillo de oro con la belleza y el cerdo con la mujer que no tiene discreción. Entonces, traducir de una manera que hace que eso sea claro, que no es que el cerdo sea la falta de discreción y el anillo sea la mujer hermosa o algo así, porque no tiene tanto sentido. El animal se compara con la mujer y el anillo se compara, como es algo bello, se compara con la cualidad de hermosura, de belleza externa que tiene esa mujer. Relation to the external appearance of the woman. The big with the woman, but all of this. Yeah. Sería en español. So how can Para, we put that into Spanish? Creo que lo que dije fue algo así como un cerdo con So anillo she's de saying oro en su a hocico, pig with una a mujer ring sin with discreción pero hermosa. is like a woman without discretion but beautiful.
Esto pondría como A, B, B, o sea, poniendo la- lo que se compara en la primera línea, en el mismo orden con lo que se compara con eso en la segunda línea. We could even write that on the board, maybe. Inclusive se puede escribir eso en el pizarrón. No sé si Raquel puedes poner tu ejemplo en la pizarra. We need to take our break, so Pero tenemos que tomar el descanso, así que if there are other questions, maybe we can answer them during the working time, unless you have something really urgent. sí, así que si hay otras preguntas, capaz podemos responder a eso mientras que están trabajando más tarde. Pero si hay algo urgente, podemos hacerlo ahora. Was there someone else wanted to say something? No. No, okay. Let's take a coffee break. Muy bien, entonces tomemos nuestro descanso ahora.